Cuidé al hijo de la hermana de mi mejor amiga como si fuera mío, y ella me acusó de robarlo. Nunca pensé que una simple llamada iba a meterme en el escándalo más grande de mi vida. Era un martes cualquiera. Yo estaba trabajando desde casa cuando sonó mi celular. Era Mariana, la hermana menor de mi mejor amiga de la universidad, Claudia. No hablábamos seguido, así que me pareció raro. Contesté y lo primero que escuché fue su voz temblorosa. Por favor, ¿puedes ayudarme? No sé a quién más llamar. Yo me quedé en silencio unos segundos. Ella siempre había sido orgullosa, de esas personas que no piden nada. Me explicó rápido. Tenía un viaje de trabajo de última hora, de 3 días, y no tenía con quién dejar a su hijo de 4 años, Mateo. La situación era complicada. El papá del niño, me dijo, estaba fuera de la imagen y su mamá vivía en otra ciudad. Yo dudé al principio, porque cuidar a un niño pequeño no es cualquier cosa. Pero ella sonaba tan desesperada que acepté. Claro, tráelo mañana temprano, le dije. No te preocupes, yo me encargo. Cuando me colgó, sentí una mezcla de nervios y ternura. No lo voy a negar, yo no tenía hijos. Pero siempre me habían gustado los niños, y Mateo era precioso. De esos con ojos grandes y curiosos que parecen escanearlo todo. A la mañana siguiente, Mariana llegó con él y una maleta pequeña. Me dio unas instrucciones rápidas. No le gusta dormir solo. Tiene miedo a la oscuridad. Come poquito, pero le encanta la leche con miel. Me abrazó como si me estuviera dejando algo muy valioso y se fue apresurada. Mateo y yo conectamos rápido. Jugamos con bloques, vimos películas animadas, y en la noche me pidió que me quedara con él hasta que se durmiera. Yo me sentía bien, como si estuviera ayudando de verdad. El problema comenzó la noche del segundo día. Yo estaba guardando los juguetes cuando Mateo, de la nada, dijo: ¿Tú conoces a mi otra mamá? Me quedé congelada. ¿Otra mamá? Pregunté intentando sonar tranquila. Él asintió. Sí, la que vive con papá. En ese momento supe que había algo que Mariana no me había contado. Lo peor es que esa frase inocente fue el inicio de un drama que acabaría con toda mi tranquilidad y que, semanas después, haría que me acusaran de algo tan grave que hasta la policía vino a mi casa. No dormí bien esa noche. La frase de Mateo me retumbaba en la cabeza una y otra vez. ¿Tú conoces a mi otra mamá? No era algo que un niño inventara así porque sí. Los niños pueden tener imaginación, sí, pero él lo dijo con la seguridad de quien habla de algo real, de alguien que ha visto y con quien convive. A la mañana siguiente, mientras le preparaba su desayuno, intenté preguntarle más. Mateo, ¿y tu otra mamá cómo es? Él dejó la cuchara, pensativo, como buscando las palabras. Es bonita, pero no me deja jugar mucho. Y a veces le grita a papá. Aquello me dejó más confundida que antes. Yo sabía, o al menos eso creía, que el padre de Mateo no estaba presente en su vida. Así me lo había dicho Mariana. Y si no estaba presente, ¿cómo era posible que hubiera otra mujer en esa historia? Esa misma tarde, Mariana llegó a recogerlo. Entró con prisa, como siempre, agradeciéndome y abrazando a Mateo fuerte. Pero noté algo extraño. No me miraba a los ojos. Yo estaba por preguntarle directamente, pero Mateo, en su inocencia, lo hizo por mí. Mami, ¿cuándo vamos a ver a papá y a la otra mamá? Fue como si el tiempo se detuviera. Mariana se puso rígida, lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo, y luego me lanzó una mirada rápida, incómoda. Mateo, ya hablamos de que no debes inventar cosas. Lo tomó de la mano y se giró hacia mí. Gracias por cuidarlo. De verdad, te debo una. Y se fue, sin darme oportunidad de decir nada. Esa noche, mientras estaba en mi cama viendo el celular, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: ¿Eres la que estuvo cuidando a Mateo estos días? Respondí que sí, pero antes de que pudiera preguntar quién era, llegó otro mensaje. Soy su papá. Necesito hablar contigo. Es importante. Me quedé helada. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Y por qué quería hablar conmigo? Dudé en responder, pero la curiosidad fue más fuerte. Ok, ¿sobre qué? Pregunté. Sobre mi hijo y sobre Mariana. Ese mensaje me hizo sentir que estaba entrando en un terreno peligroso. Acepté encontrarme con él en una cafetería céntrica al día siguiente. Me imaginaba un hombre quizá descuidado o con mala fama, ya que Mariana nunca hablaba bien de él. Pero cuando llegó, la sorpresa fue total. Era un hombre alto, bien vestido, con una presencia que imponía. Se presentó como Andrés. Sin rodeos me dijo: Mira, sé que no me conoces y que probablemente Mariana te ha contado 1000 cosas sobre mí, pero necesito que escuches mi versión. Me explicó que él y Mariana habían estado casados y que Mateo era su hijo biológico. La relación había terminado hacía 2 años, pero él aseguraba que la separación no fue por maltrato ni abandono, como Mariana decía, sino porque ella lo engañó. Según él, Mariana había hecho todo lo posible por alejarlo de Mateo, usando excusas y poniendo condiciones imposibles para verlo. La otra mamá de la que Mateo te habló es mi esposa actual, me dijo. Nos casamos el año pasado. Me quedé muda.
Todo lo que yo creía saber estaba patas arriba. Andrés me pidió que, si Mariana volvía a dejarme al niño, le avisara. No me pidió nada ilegal, solo que le notificara, porque según él, ella lo escondía para que él no pudiera verlo. Yo no quería meterme en su guerra, así que le dije que no podía prometer nada. Pero lo que sí me quedaba claro era que había una historia, mucho más turbia detrás de todo. Durante las siguientes semanas, Mariana empezó a llamarme más seguido para cuidar a Mateo. Yo lo hacía porque el niño me había tomado cariño y yo a él. Pero cada vez que ella me lo dejaba yo veía señales raras. A veces traía la ropa sucia y sin muda. Otras veces llegaba con un moretón en la pierna y me decía que se cayó en la casa. Y lo más inquietante, empezó a preguntarme si podía quedarse a vivir conmigo. Una tarde de sábado, Mariana me dejó a Mateo diciendo que volvería en la noche. No volvió. No contestaba mensajes, no respondía llamadas. El domingo tampoco apareció. Yo estaba preocupada, así que decidí que lo más responsable era llamar a un familiar. Revisé la libreta que Mariana me había dejado la primera vez, y ahí estaba el número de Andrés. Lo llamé y le conté lo que pasaba. Él llegó en menos de 20 minutos, y cuando Mateo lo vio, corrió a abrazarlo. Papá, pensé que no ibas a venir. Andrés me miró y me dijo, esto ya se acabó. Mariana apareció el lunes por la tarde, pero no vino sola. Llegó con 2 policías. Me acusaba de haber secuestrado a su hijo. Yo no podía creerlo. Intenté explicar que ella lo había dejado conmigo y que no volvió en 2 días. Pero Mariana juraba que yo había planeado todo para entregarle a Mateo a su papá a escondidas. Lo peor fue que tenía capturas de mensajes míos a Andrés, los de la primera vez que hablé con él, y los presentó como prueba de que yo estaba en complicidad con él. Cuando pensaba que no podía ir peor, Mariana soltó una bomba frente a todos. Y para que lo sepan, ella ni siquiera es amiga mía, solo se ofreció para cuidarlo porque siempre quiso tener un hijo mío o de Andrés. Es una enferma obsesionada. Esa frase me dejó sin aire. Me pintó como una lunática, como si todo lo que había hecho por Mateo hubiera sido con segundas intenciones. Los policías me pidieron que los acompañara para dar mi declaración. Andrés también tuvo que ir. Fue ahí, en la estación, donde me enteré del verdadero motivo por el que Mariana me odiaba tanto, y de lo que estaba dispuesta a hacer para destruirme. Cuando llegamos a la estación de policía, yo todavía no entendía cómo había pasado de estar cuidando a un niño con cariño a estar sentada en la parte trasera de una patrulla, como si fuera una criminal. El aire en la estación estaba pesado, con ese olor a café viejo y papeles húmedos. Andrés estaba serio, con las manos en los bolsillos, intentando mantener la calma, mientras Mariana hablaba y hablaba, lanzando acusaciones como si fueran flechas envenenadas. Yo trataba de ignorarla, pero sus palabras me taladraban. Ella siempre ha estado obsesionada con nosotros, oficial. Siempre buscó excusas para acercarse a mi hijo. Y ahora se lo quiso llevar, decía, modulando la voz para sonar como una madre desesperada. Andrés intervino, con un tono controlado pero cargado de enojo. No inventes, Mariana. Tú lo dejaste con ella y desapareciste por 2 días. Yo fui a buscarlo porque no daba señales. Mentira, gritó Mariana interrumpiéndolo. Tú le pediste que me lo robara. El oficial los mandó callar y me pidió que diera mi versión. Respiré hondo y hablé despacio, asegurándome de no sonar alterada. Conté desde el principio. La llamada de Mariana. Las veces que había cuidado a Mateo. Las instrucciones que me dio. Y cómo simplemente no volvió. Les dije que yo no conocía a Andrés hasta hace poco. Que me lo presentó Mateo hablando inocentemente de otra mamá. Y que jamás intenté ocultar nada. Pero Mariana tenía algo más preparado. Sacó su teléfono y mostró capturas de pantalla. Mensajes míos y de Andrés. Pero recortados de manera conveniente. No estaban los mensajes completos. Solo frases que fuera de contexto sonaban sospechosas. Mire, oficial, aquí ella misma le dice, si lo vuelvo a cuidar te aviso. Y aquí Andrés le responde, perfecto, me avisas y voy por él. Claramente es un plan, insistió Mariana, sonriendo como si hubiera ganado. Yo intenté explicar que esas frases estaban fuera de contexto, que no significaban nada ilegal, pero noté que el oficial estaba empezando a fruncir el ceño. No es que me creyera culpable, pero estaba claro que Mariana sabía cómo manipular una conversación. Cuando pensé que lo peor era eso, Andrés pidió permiso para mostrar él también algo. Mensajes de Mariana amenazándolo con hacer desaparecer a Mateo, si él no dejaba de molestarla. El oficial los leyó con atención. Ahí fue cuando la situación dio un pequeño giro. Mariana, al ver que el ambiente cambiaba, se alteró. Empezó a levantar la voz, diciendo que esos mensajes eran falsos, que Andrés los había inventado. Pero su nerviosismo era evidente. El oficial decidió que lo mejor era citar a todos, para una audiencia, con un juez de familia y que, mientras tanto, Mateo quedaría con un familiar directo designado temporalmente. Fue entonces que escuché lo que me dejó helada. Andrés pidió que el niño se quedara con él,
Pero Mariana gritó algo que lo descolocó por completo. «Ese niño no es tuyo». La sala quedó en silencio. Yo me quedé paralizada. Andrés abrió la boca pero no dijo nada, y el oficial solo la miraba con cara de no entender. Mariana continuó, como si hubiera decidido que era el momento de usar su arma más potente. ¿Nunca te preguntaste por qué Mateo no se parece a ti? ¿Por qué yo nunca quise hacer pruebas? Porque no es tu hijo, Andrés. Nunca lo fue. Él se levantó de golpe, furioso. ¿Estás mintiendo? No, respondió ella con una calma inquietante. Mateo es hijo de alguien más. ¿Y tú, querida? Dijo girando hacia mí. Deberías saberlo mejor que nadie. No entendí por qué me estaba mirando así, pero lo hizo con una intensidad que me puso la piel de gallina. Andrés, en cambio, me miró como si buscara respuestas. Yo no tenía idea de lo que estaba insinuando, hasta que Mariana dijo la frase que me dejó sin aire. Mateo es hijo de tu hermano. Me quedé sin voz. El corazón me empezó a latir con fuerza. No sabía si reír, gritar o desmayarme. Eso es absurdo, logré decir. Mi hermano ni siquiera vive aquí desde hace años. Mariana sonrió con esa maldita sonrisa que ya me empezaba a provocar asco. No vive aquí. Pero vivió. Y hace 5 años, cuando yo aún estaba con Andrés, pasaron cosas. Andrés parecía a punto de explotar. «Estás inventando esto solo para que yo no tenga la custodia». ¿Ah, sí?, contestó ella sacando algo de su bolso. «Entonces explícale a tu amiga. ¿Por qué tengo fotos de su hermano saliendo de mi departamento? Y mensajes tuyos de esa misma época diciendo que estabas de viaje. Me pasó el teléfono y ahí estaba. Una foto borrosa, pero inconfundible. De mi hermano saliendo del edificio de Mariana, de noche. No sabía qué pensar. Podía ser cualquier cosa, pero en ese momento, todo parecía encajar en una historia que me dejaba mal parada a mí también. El oficial, viendo que la conversación se desviaba a un terreno muy personal, decidió suspender la toma de declaraciones y mandarnos a todos a casa hasta la audiencia. Salimos de la estación y la tensión era insoportable. Andrés me tomó del brazo antes de que me subiera a un taxi. ¿Es cierto?, preguntó con una mezcla de dolor y rabia. ¿Mateo puede ser hijo de tu hermano? No lo sé, respondí casi en un susurro. No tenía idea de nada de esto. Me solté y me fui. Tenía la cabeza hecha un caos. Llamé a mi hermano esa misma noche. Vivía en otra ciudad, pero contestó rápido. Cuando le pregunté directamente si había tenido algo con Mariana, se quedó en silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier respuesta. No fue nada serio, dijo al final. Fue una noche, y yo no sabía que ella estaba con Andrés. ¿Y Mateo?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Nunca me dijo nada. Corté la llamada y me quedé mirando la pared, sin saber qué hacer. Si lo que Mariana decía era verdad, todo el problema de custodia era aún más complicado. Y yo quedaba en medio de una tormenta que no me pertenecía. Esa semana fue un infierno. Mariana no paraba de subir indirectas a sus redes, insinuando que yo era una falsa amiga, que se había metido en su vida para robarle algo. Gente conocida empezó a escribirme para preguntarme qué había pasado. Algunos me creían, otros no. El día de la audiencia llegó. El juez escuchó a ambas partes y también citó a mi hermano como testigo. Mariana exigió una prueba de paternidad para Andrés y para mi hermano. Andrés aceptó de inmediato. Mi hermano, aunque al principio no quería, terminó accediendo. Mientras esperábamos los resultados, Andrés y yo hablábamos poco. No era que me culpara directamente, pero estaba claro que ya no confiaba del todo en mí. Mariana, en cambio, parecía disfrutar viendo cómo todos nos mirábamos con desconfianza. Cuando por fin llegaron las pruebas, el juez las abrió frente a todos. Recuerdo el sonido del papel cuando lo desplegó, y cómo mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía. El resultado decía que Andrés no era el padre. El juez pasó al siguiente sobre, lo abrió, lo leyó, y entonces miró hacia donde yo estaba sentada. Su mirada me heló. La segunda prueba confirma que el señor, dijo, y leyó el nombre de mi hermano. Es el padre biológico de Mateo. El silencio en la sala fue absoluto. Mariana sonrió, como si hubiera ganado la batalla más importante de su vida. Andrés se llevó las manos a la cabeza, y yo sentí que el piso se me hundía. Ahí entendí que todo lo que había pasado, desde que Mariana me llamó la primera vez para cuidar a Mateo, hasta su acusación de secuestro, había sido una jugada, calculada para llegar a este momento, y yo había caído directo en su trampa. Pero lo que Mariana no sabía era que yo también había descubierto algo sobre ella, algo que podía darle la vuelta a todo. Salí de la sala del juzgado con las piernas temblando. Andrés se fue sin mirarme. Mi hermano estaba visiblemente incómodo y Mariana tenía esa sonrisa de quien siente que ganó una guerra. Yo sabía que si me quedaba quieta, ella iba a aplastarme. Así que esa misma tarde, en lugar de encerrarme a llorar, decidí hacer algo que Mariana nunca se imaginó, investigar. Lo primero que hice fue repasar cada detalle de las veces que Mariana me dejó a Mateo. Recordé algo que me había parecido raro. En una de esas visitas,
Mateo había traído en su mochila un sobre cerrado. Yo pensé que era un dibujo o papeles de la escuela, pero él me dijo que era para que mamá lo guardara donde nadie pudiera verlo. No le di importancia entonces, pero ahora esa frase me quemaba en la cabeza. Decidí probar suerte y fui a un contacto que trabajaba en un café, internet del barrio donde vivía Mariana. Él me debía un favor. Le pregunté si podía revisar las cámaras de seguridad de la calle cercana, justo de las fechas en que Mariana había viajado, para ver con quién se movía. Tardó unas horas, pero me mandó un video que casi me deja sin aire. Mariana saliendo de su edificio en plena madrugada, con un hombre que no era mi hermano ni Andrés. Ese hombre lo conocía, era Sergio. Un tipo que en el pasado había tenido problemas por fraude y que, según rumores, estaba metido en negocios turbios. Mi instinto me dijo que ahí había algo grande. Empecé a preguntar discretamente y supe que Mariana y Sergio llevaban tiempo viéndose, que él le daba dinero y ella, a cambio, lo ayudaba con ciertos favores. Nadie sabía exactamente cuáles, pero la palabra lavado salió más de una vez en las conversaciones. La pieza final del rompecabezas apareció cuando, revisando viejas conversaciones con Mariana, encontré una nota de voz que me había mandado por error semanas antes. Se escuchaban ruidos de papeles, ella hablando con alguien y diciendo: «No te preocupes, Sergio, todo el dinero lo puse a nombre de mi hijo. Así, si pasa algo, nadie puede tocarlo». En ese momento lo entendí todo. El niño no era solo el centro de una pelea de custodia, era el escudo perfecto para ocultar dinero sucio. Y si Andrés conseguía la custodia, Mariana perdería ese control. Por eso necesitaba desacreditarlo. Y por eso me había usado a mí. Si yo quedaba como la mala, ella reforzaba la idea de que todos a su alrededor eran peligrosos y que solo ella podía cuidar a Mateo. Guardé esa nota de voz y el video de las cámaras como si fueran oro. Pero antes de hacer cualquier movimiento, tenía que enfrentar a alguien, mi hermano. Lo cité en un café. Llegó serio, incómodo. «Sé que soy el padre», dijo sin rodeos. «No sé qué más quieres que te diga». Le conté todo lo que había descubierto de Mariana y le puse la nota de voz. Lo vi palidecer. «Si esto es cierto, Mateo está en peligro», murmuró. Le pedí que se mantuviera callado, que no hiciera nada hasta que yo estuviera lista. Mi plan era simple, pero arriesgado. Usar la audiencia siguiente para soltar todo, frente al juez y con pruebas en mano. No solo iba a limpiar mi nombre, también iba a exponer a Mariana. Los días siguientes fueron tensos. Mariana seguía actuando como si todo estuviera resuelto a su favor. Incluso empezó a subir fotos con Mateo en redes, con textos del tipo «Mi guerrero y yo contra el mundo». La gente la llenaba de comentarios de apoyo, mientras a mí me miraban como si fuera la villana. El día de la audiencia llegó. Yo estaba lista. Llevaba la nota de voz, el video y un informe que un abogado amigo me ayudó a preparar, explicando cómo el dinero que Mariana administraba a nombre de Mateo coincidía con transferencias hechas por Sergio, el hombre del video. Cuando el juez me dio la palabra, respiré hondo y solté todo. Al principio Mariana intentó interrumpirme, pero el juez la mandó callar. Mostré la nota de voz, y cuando se escuchó claramente su voz, diciendo que había puesto todo el dinero a nombre de su hijo, el silencio en la sala fue brutal. Luego mostré el video de ella con Sergio. Andrés me miraba sorprendido. Mi hermano parecía más aliviado que otra cosa, y Mariana perdió la sonrisa por primera vez. El juez ordenó una investigación inmediata sobre los fondos, a nombre de Mateo, y citó a Mariana a declarar por separado. Salí de ahí con la sensación de que, aunque la guerra no había terminado, por fin le había dado un golpe certero, pero lo que no sabía en ese momento era que Mariana no iba a caer sin arrastrar a alguien más, y que su siguiente jugada me iba a poner directamente en la mira de la policía otra vez. Después de la audiencia sentí que por fin respiraba un poco. Mariana había quedado expuesta frente al juez, y la investigación sobre sus finanzas ya estaba en marcha. Pero mi instinto me decía que ella no se iba a quedar quieta. Y no me equivoqué. Esa misma noche, mientras estaba en casa revisando mensajes, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y al otro lado escuché una voz femenina, pero no era Mariana. «No preguntes quién soy. Solo quiero que sepas que ella no está sola. Lo que mostraste hoy la puso contra las cuerdas. Y ahora está buscando a quién culpar. Ten cuidado porque va a mover hilos que ni imaginas». La llamada se cortó. No sé si fue paranoia o intuición, pero decidí revisar mis redes. Tenía decenas de mensajes nuevos, todos insultos, amenazas y algunos con fotos de mi casa. Lo más inquietante fue un perfil falso que había subido una publicación con una foto mía, entrando a la estación de policía la primera vez, con la leyenda «¿Qué esconderá esta mujer?». Al día siguiente fui a ver a Andrés. Llevaba semanas evitando una conversación directa conmigo, pero ahora no había tiempo para orgullos. Me abrió la puerta con cara cansada. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. «Decirte que Mariana no se va a rendir, y que creo que va a intentar meterme en algo para salvarse».
Él se pasó la mano por el cabello, como si estuviera igual de agotado que yo. Ya lo sé. Esta mañana la policía vino a preguntarme por un depósito de $20,000 que supuestamente me hizo Sergio. Lo miré incrédula. ¿Qué? Sí, según ellos el dinero pasó por mi cuenta hace 2 semanas. Pero yo jamás vi ese dinero. Y ahí lo entendí. Mariana estaba moviendo sus fichas. Si lograba implicar a Andrés en las transacciones, él quedaba tan hundido como ella y, de paso, yo quedaba como cómplice por haber intentado ayudarlo. Esa misma tarde, recibí una citación para declarar de nuevo. Según el documento, se me vinculaba a una investigación por blanqueo de capitales. Mariana no perdió tiempo. Había filtrado información falsa para ponerme en la mira. Llamé a mi hermano. Necesitaba que él también estuviera preparado. Cuando le conté, se quedó en silencio unos segundos. Creo que sé por dónde va. Antes de la primera audiencia, Mariana me pidió guardar unos documentos para ella en un sobre sellado. Dijo que eran papeles legales para Mateo. ¿Y los tienes? Pregunté con el corazón acelerado. Sí, nunca los abrí porque pensé que eran privados. Le pedí que me los trajera de inmediato. Cuando los abrió frente a mí, casi se me cae el alma. Eran extractos bancarios con mi nombre, como si yo hubiera recibido grandes sumas de dinero. Esto lo planeó desde el principio, murmuré. Me hizo cuidar a Mateo para meterme en su juego, y cuando vio que podía perder, preparó la trampa. Decidí que la única manera de salir de esto era ir más hondo que ella. Si Mariana jugaba sucio, yo también iba a hacerlo, pero con pruebas reales. Contacté al mismo amigo del café, internet, y le pedí que buscara todas las grabaciones posibles de Mariana con Sergio, especialmente cerca de bancos o casas de cambio. A la par, hablé con una abogada especializada en delitos financieros. Le mostré los extractos falsos y la nota de voz de Mariana. Me dijo que era suficiente para iniciar una contrademanda por difamación y falsificación. Pero había un problema. Todo eso tardaría semanas en resolverse, y Mariana iba a usar cada día para hundirme más. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras estaba con mi abogada revisando documentos, recibí un mensaje de un número nuevo. Era un video grabado en secreto. Mariana estaba reunida con Sergio en lo que parecía un restaurante, hablando en voz baja. Él le decía: «Tienes que sacar a esa mujer del camino antes de que los federales se metan». Ella respondió: «Ya está hecho». Con lo que planté en sus papeles, va a pasar años explicando de dónde salió ese dinero. Ese video era la bala de plata que necesitaba. Mi abogada lo verificó y dijo que, con eso, no solo podíamos limpiarme, sino que Mariana podía ir directamente a prisión. Llegó la siguiente audiencia y, como era de esperar, Mariana se presentó impecable, con un discurso ensayado de víctima. El fiscal comenzó a leer los supuestos cargos en mi contra, pero antes de que avanzara, mi abogada pidió la palabra. Con la autorización del juez, proyectamos el video de Mariana y Sergio. La sala quedó muda. Mariana intentó decir que era un montaje, pero mi amigo del café internet había conseguido la metadata original, demostrando que el video era real. El juez ordenó detenerla en ese momento, para evitar obstrucción de la justicia. Mariana perdió el color y me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Una mezcla de odio puro y miedo. Mientras la sacaban esposada, volteó hacia mí y dijo: «Esto no se acaba aquí». El resto de la audiencia fue rápido. Las pruebas en mi contra se declararon nulas, y Andrés, aunque todavía lidiaba con la verdad de que Mateo no era su hijo, me agradeció en voz baja por haber sacado la verdad a la luz. Mi hermano, por su parte, se comprometió a luchar legalmente por la custodia, lejos de cualquier manipulación de Mariana. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía alivio. Por otro, una inquietud constante. Mariana estaba detenida, pero la investigación sobre Sergio seguía, y yo sabía que un hombre como él no iba a dejar cabos sueltos. Un par de semanas después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con letras recortadas de revistas. Como en las películas: «Te quitaste a Mariana, pero ahora vienes tú». Entendí que esta historia, aunque en los tribunales había terminado, todavía no me soltaba del todo, y que mientras Sergio siguiera libre, yo iba a vivir mirando por encima del hombro. Pero al menos, ahora sabía jugar el mismo juego que ellos.